Bueno, la noticia que apareció hace pocos días sobre la firma de un decreto que anuncia que Ecuador posee una nueva marca país, me sorprendió también este proceso que ha culminado con la firma del decreto que hemos visto en estos días. Se inició en el gobierno anterior. Ujú. Si tú revisas material de junio, julio del año pasado, había un justificativo para la contratación de una nueva marca país. Aparentemente había las condiciones para que se solicite o la repotenciación de la marca que existía o crear una nueva. Había una investigación que cita ese documento que dice que lo que había realizado el Ecuador, seguramente por falta de apoyo, eh, era un tema que no era reconocido en los países que son un mercado interesante para el país. Entonces, visto así, habría un justificativo para hacer algo. Entonces, la pregunta es lo que tú dices: ¿por qué no continuar con lo que existía y la necesidad de lanzar uno nuevo? Y creo yo que eso es un reflejo de los grandes problemas del Ecuador, que se reinventa cada 4 años, o menos, ¿no? Hay un cambio de gobierno y todo lo anterior estuvo mal y vamos de nuevo. Si tú me preguntas a mí, el concepto de Ecuador ama la vida, hoy funcionaría, honestamente no sé, pero esto no depende de lo que pensamos los ecuatorianos, esto depende de quiénes son los que tienen que consumir desde afuera de Ecuador. Entonces entiendo que el proceso que se llevó a cabo ahora está fundamentado en una investigación realizada tanto fuera del país como dentro del país. Entonces quiero pensar que esto está hecho adecuadamente y que se encontró que el concepto que se está transmitiendo hoy o que se va a transmitir próximamente sea válido. Pero si regresamos al origen, como tú bien lo decías, a ver, vamos a los casos emblemáticos de Latinoamérica, donde marcas, países se mantienen a pesar de los cambios políticos. Tienes Costa Rica, tienes Perú, tienes la propia Colombia. Colombia con un mensaje claro y apropiado para la inseguridad que vivía Colombia. Mira, la famosa campaña de el riesgo es que quieras quedarte, que fue una campaña muy polémica, funcionó. Y fue en el momento más crítico de inseguridad de Colombia, ¿no? Y si tú vas a la parte gráfica se mantiene. Lo que ha ido evolucionando es el copy, el texto, el llamado, pero algo de continuidad se mantiene. Acá, desafortunadamente debo decirlo, y creo que por consideraciones políticas, simplemente todo lo anterior estuvo mal, aparentemente no había nada que rescatar. A ver, cuando me refiero al pasado, me refiero al 2014. Okay. En el año 2014, Ecuador tuvo una inversión enorme en publicidad. Estuvimos en el Super Bowl, se tomó Times Square en Nueva York, se hizo una campaña muy grande en España y en Italia, si mal no recuerdo. Entonces, lo triste es ver cómo todo lo que se sembró en ese concepto simplemente fue desechado por razones políticas, ¿no? La marca país es el soft power, es el poder blando a nivel diplomático. Eso es algo que es conocido por la teoría. Y en ese sentido, tal vez el hecho de que no podamos sostener una marca país no es un símil de la fragilidad que tiene el país en su política pública y en el sostenimiento de esa identidad, porque pareciera también que somos huérfanos de ese país que intenta ser un país. Por ejemplo, Colombia, como bien decía don Ramón, el riesgo será que te quieras quedar, pero eso es algo que se sostiene hasta ahora, o sea, es posible que superviva esa temporalidad. Perú, lo hablábamos, tiene más de 15 años la marca país. ¿Por qué Ecuador no puede sostenerla? ¿Hay un símil con esa fragilidad o no? Mira, la única respuesta que yo encuentro a tu pregunta es que Ecuador no sabe qué es y Ecuador no sabe qué quiere. Y no tenemos un solo político que nos esté hablando del país que podemos ser o del país con el que debemos soñar ser. Entonces, Ecuador es un país de indefiniciones, Ecuador es un país del día a día. Revisemos la prensa, lo que ocurre en este propio espacio la mayoría del tiempo. Estás hablando de la coyuntura del día a día, de qué pasa mañana, de qué pasa en la asamblea, a qué ministro van a interpelar, si pasó o no tal cosa, pero sobre las cosas de fondo, sobre lo que debe ser una política general, pública, no existe. No tengo ahorita yo conciencia, capaz tú lo tengas, sobre cuál es una política de Estado que se ha sostenido a través de los años con los cambios políticos. Fernando.
¿Se puede hablar como marca país cuando un logo, por ejemplo, según la empresa, las empresas que lo crearon, una de ellas Future Band, que mencionaban, dice, expandiendo nuestra luz, porque la luz es algo propio del Ecuador? Y otro concepto más de las 3 propuestas que se presentaron, una de ellas mencionaban que era el amarillo, con fondo amarillo, justificando obviamente que era una marca que no la tenía en ningún país de Latinoamérica, pero el otro más parece una valla publicitaria del partido gubernamental. Es un fondo morado con la gráfica que se utiliza en la publicidad gubernamental del movimiento de gobierno. ¿Cree que se ha utilizado un poco, o hay sospecha que se haya utilizado la imagen de la marca país más bien como una marca gubernamental, como una publicidad del gobierno? Espero que no sea así y que sea simplemente una coincidencia. Si tú revisas todo lo que se presentó en octubre del año pasado, cuando se hablaba de que los ciudadanos íbamos a poder votar sobre las opciones que presentó la agencia encargada del diseño, que no sé qué pasó, ¿no? Para mí sí fue una sorpresa encontrar que había un logo ganador cuando en principio eso había estado o se iba a someter a escrutinio público. Y ahí estaban varias opciones de color, ¿no? Y estábamos hablando del gobierno pasado. Entonces, ahí sí no sé si el uso hoy del morado y el amarillo tiene una intencionalidad diferente. Yo quisiera más bien referirme a las dificultades que debe haber tenido la agencia de diseño para tratar de encontrar algo único en Ecuador, ¿no? Yo siempre digo que esto es un país difícil de que tenga una identidad porque comienza que tenemos un nombre compartido que, ¿no?, da la vuelta al mundo, es y no es, no la línea existe. ecuatorial, claro, es una línea imaginaria nuestro nombre, ¿no? El amarillo, azul y rojo lo compartimos con otros 3 países. Entonces, la bandera rusa. La bandera rusa es el origen con el blanco, azul y rojo, ¿no? El tirado amarillito era un poco. Claro. Entonces, es complejo desde el punto de vista de lo simbólico encontrar algo, ¿no? Espero de corazón que este sea un esfuerzo serio y de largo aliento. Ya no quiero criticar porque critiqué mucho en octubre pasado lo que se estaba haciendo. Quiero pensar en positivo, quiero pensar de que lo que se está haciendo es profesional y correcto y de que esto no va a terminar cuando termine este gobierno, ¿no? Esa es mi esperanza. ¿Y cuánto nos ha costado esto, Horacio? ¿Perdón? ¿Cuánto nos ha costado esto? De lo que leí, el presupuesto asignado fueron $700,000 para la investigación y el diseño, que no es descabellado, ¿no? Si estamos hablando de que se hizo una investigación fuera del Ecuador y que se ha contratado una empresa de clase mundial para el desarrollo del diseño, el valor me parece correcto. No creo que sea ahí discutible. No es un tema de este gobierno, fue un tema que se contrató en el gobierno anterior, simplemente se lo ha culminado en este. No, creo que no ha habido un gasto adicional por parte del gobierno. Pero repito, creo que lo fundamental ahora es, bueno, tenemos esperemos que la investigación realmente soporte de que el brillo que tenemos es lo que podemos regalarle al mundo. Ojalá así sea, ojalá eso fomente la exportación, ojalá eso atraiga a los turistas que el país requiere. Y con esto que hemos conversado, y sí me gustaría también ya irme por el lado de lo propositivo, que es mucho mejor. Hemos hablado del fomento de una marca país, de la reputación que se debe proyectar también, y con los pocos diferenciadores que tenemos, porque no tenemos las banderas muy similares, tenemos que diferenciar que somos Ecuador, Latinoamérica y no de África. O sea, con todo esto, ¿qué podemos nosotros potenciar de esta marca país? Porque definitivamente si tenemos tantas similitudes, si no hemos logrado posicionar un nombre de marca país, un logotipo, un isotipo a nivel mundial, ¿cómo debemos aprovecharla? ¿Qué debemos sacar? Si ya somos luz para el mundo, además de ser luz, ¿qué demás debemos ser? Una de las teorías básicas del marketing es que para alcanzar algo hay que renunciar a algo. Y si le encuentro hoy a los pocos materiales que se han difundido del país, el país no está dispuesto a renunciar a nada, ¿no? O sea, queremos seguir vendiendo la selva, la costa, la sierra, la comida. Entonces no se puede abarcar tanto. Hay que encontrar qué es eso único. Un nicho. O crear eso único y eso trabajarlo. Si regresamos al caso de Perú, por ejemplo, ¿verdad? Cuando construyó su imagen en base a la gastronomía,
no fue de un día para otro, se construyó, no existía la famosa comida novoandina que se desarrolló 20 años Tal vez nuestros complejos no nos dejan... Algo pasa, ¿no? Que este tema de que queremos no fallarle a nadie, integrar a todos, ¿no? Que nadie se resienta, que todos estén felices. Bueno, el marketing no es así, ¿no? El marketing hay que definir quién es mi grupo objetivo y quién le interesa. Y eso le voy a dar. ¿A dar. dónde clavo el clavo? Así es, nada más que eso, ¿no? Claro, el público meta, pero parece también que buscamos el público meta en un aspiracional completamente lejano a lo identitario, porque ahí, por ejemplo, es cuando entra el clásico branding que se compone de la imagen, la percepción y la identidad. O sea, esa triangulación de elementos, ¿cómo los podemos conjugar si el principal, que es la identidad, pareciera no estar tan, o pareciera ser muy difuso? O sea, tenemos o comportamientos muy hacia lo italiano o hacia lo estadounidense, o a veces nos parecemos más a los chilenos, pero por ejemplo en Perú, Gastón Acurio hizo Chapultepec, y a partir de ahí hay una doctrina gastronómica, no solo una cultura, sino una doctrina gastronómica. ¿Qué hay acá? Si no hay que crearlo. Regresa tú hablando de casos exitosos Costa Rica. Costa Rica desarrolla el concepto de ecoturismo. ¿No es verdad? Nadie conocía el término, ¿no? Y Costa Rica enfrentaba seguramente un problema similar al nuestro. Era otro país más en Centroamérica, al Caribe, con las playas, que ya no podía competir con el turismo de lujo de Bahamas o de otras islas. Y alguien hizo un trabajo inteligente, alguien pensó, ¿no? No solamente diseñó un logo. Entonces, yo creo que la clave está por ahí. Hay que pensar qué requieren afuera y vamos a construirlo si es que no lo tenemos. Pero simplemente decir, aquí estoy y yo brillo y ven a verme, no sé Sobre si sea todo funcional. luz, con apagones. Pero es sumamente interesante cuando toca el caso de Costa Rica. Costa Rica desde Figueres tuvo un plan. El primer plan de largo plazo que dura hasta hoy día fue educación. Costa Rica es la región de Centroamérica más educada, competitiva sus universidades. Tiene tanto el INCAE como el ERTE. No gasten Fuerzas Armadas. Con política de Estado lo fijaron con Figueres, la nueva, y la ecológica. Es decir, como aquí en el Ecuador también se apunta al turismo ecológico. Pero ¿qué es lo que ve un ecologista? Destrucción permanente de manglares, bosques, montañas, etcétera, etcétera. O sea, la dinámica no coincide, el querer con el hacer no coinciden, no desafortunadamente. Y el único nicho que tiene Ecuador para vender turismo justamente es ese ecoturismo. Ecuador no va a competir ya hoy con los grandes resorts porque no los construyó, ya otros están posicionados. Lo que le queda al Ecuador es desarrollar el ecoturismo y como tú bien anotas, no hay una política que haga clic entre, como tú bien dices, el ser y el hacer. Eso hoy no existe. Jocho, ¿alguna cosa más que quieras agregar? Horacio, perdón. Tantos años. A veces me cuesta acordarme que te... Tranquilo. Yo soy más 8 que Horacio. Siempre digo, Horacio es mi papá, 8 soy yo. ¿No? Un problema de identidad. ¿Alguna cosa que Construya su marca como un consejo positivo, hablando de como un consejo positivo? Espero de corazón, ¿no?, que lo que está haciendo el Ministerio de Turismo, que ha sido probablemente uno de los que en el último año ha tenido más continuidad, afine el lápiz y haga una real investigación sobre lo que se espera desde afuera y lo que podemos vender. Y no es solamente turismo. El tema de, ¿cuál es la participación del Ministerio de la Producción en esto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la participación del sector privado en esto? ¿Qué esperan los bananeros, los cacauteros, los cafetaleros, ¿no?, sacarle de provecho a esta marca? Yo recuerdo hace unos 20 años haber estado en Santiago de Chile en un restaurante muy hermoso y al abrir la carta encontrarme con la sorpresa de que decía camarón ecuatoriano como una cosa excelsa. Y eso fue como de calidad, claro. Pero eso no fue promovido por los camaroneros ecuatorianos. Claro. Los camaroneros ecuatorianos no han invertido un centavo en la marca Camarón Ecuador. Sí, se han gastado ahora último. Los bananeros no han invertido un centavo en la marca Banano Ecuador. En posicionamiento de marcas propias. Sí. Pero marca propia, pero si tú vas
Café de Colombia, que es el caso clásico, claro. es Café de Colombia. Pero acuérdense que había una gremialidad poderosa. Los colombianos tenían pero más oficina que en nada, Londres. ¿sabes qué? En el caso de Colombia hubo Y empresas la privadas. necesidad, la intención y la comprensión de los cafeteros de poner la plata, porque fue un tema privado. de eso se trata. Claro, De eso se no trata. del país, no del Estado. Pero de eso se trata. Claro. Empresarios Empresarios. roñosos no tienen éxito. Ah, sí, señor. Gracias, querido Horacio Chavarría.